Marta Acosta, de la Embajada del Reino Unido en Panamá, nos va a moderar el panel de cómo lo logramos, experiencias de éxito en el mundo. Y el objetivo de este panel, como les comentaba, es analizar y compartir las experiencias sobre el manejo de plástico y la gestión de residuos, destacando los desafíos enfrentados en diferentes regiones, las políticas efectivas implementadas, la colaboración entre los sectores públicos, privados y la sociedad civil, y el papel de la tecnología en la consecución de los objetivos. Marta actualmente es jefa encargada de Desarrollos y Asuntos Económicos de la Embajada Británica en Panamá. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Anteriormente ha ocupado diversos roles dentro del marco de la cooperación internacional en el sector público en Panamá y en organizaciones humanitarias con enfoque de derecho de acceso a la información, la transparencia y el gobierno abierto. Ok, voy a presentar entonces a nuestros invitados. Tenemos al señor Satoshi, experto en el manejo de desechos sólidos del Departamento de Circularidad de Nippon Koei Corporation, que cuenta con un bachelor y un máster en física y una maestría en ciencias medioambientales. Y en Nippon Koei es el responsable de la planificación, diseño y supervisión de la gestión de residuos sólidos, la instalación de tratamientos y eliminación de residuos sólidos y la preparación del plan de gestión medioambiental. El señor Satoshi nos va a estar hablando en inglés, pero tenemos traducción simultánea, ¿ok? Tenemos a Linda Brookers, consultora para el sector de residuos sólidos de Holland House Waste Window, ella es magíster en gerencia ambiental de la Universidad de los Andes, consultora para el sector de residuos sólidos y en Holland House Waste Window trabaja como consultora para el sector de residuos y la economía circular en Colombia y en otros países de América Latina. Durante los últimos 3 años ha trabajado para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Cooperación Alemana y el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Además, también nos acompaña José Rafael González, desde Costa Rica, de la empresa 2050, quien es ingeniero en alimentos con máster en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Tiene 13 años de experiencia en el desarrollo de productos y procesamientos de alimentos. Además, es el director de Desarrollo Tecnológico Comercial de la empresa 2050, que está enfocada en la implementación de bioplásticos en la industria de alimentos y servicio de la alimentación. Sin más, Marta, todo tuyo el panel. Muy buenas tardes a todos. Me ven aquí muy seria y ensacada, pero en realidad no lo soy tanto. Y también estoy viendo la primera vez que tengo la oportunidad de moderar un panel que están todos en otro lugar del mundo. Entonces me siento así como un poquito nerviosa, pero bueno, ahí ténganme calma. Les cuento un poco, yo me identifiqué mucho con el panel anterior. Como vieron, mi background, soy abogada, especialista en derechos humanos y por supuesto que todo el tema medioambiental está implícito en esos temas, pero no es sino hasta cuando llego a la Embajada Británica que me doy cuenta del enorme esfuerzo que está haciendo el Reino Unido por aminorar el impacto de todas las cosas negativas que están sucediendo a nivel de los desechos, sobre todo en los océanos. Entonces nosotros desde la Embajada Británica hace unos años ya venimos apoyando a Panamá en diferentes iniciativas. Beyond Plastic es una iniciativa británica que la trajimos también y hemos tenido apoyo de todo el sector. Entonces lo que vamos a hablar hoy es un poco llevar el mensaje, pero no a sociedad civil, sino ahora a los tomadores de decisiones. Cómo transmitir la importancia de ese mensaje a quienes tienen los recursos para poder financiar los proyectos o financiar las iniciativas o financiar todas las actividades que efectivamente pueden llegar a ser la solución. Entonces voy a ir a mi batería porque ya les dije que estoy nerviosa. Pero bueno, la intención de este panel es explorar un poco
cuál ha sido y cómo ha sido la gestión de desechos y la gestión del plástico en diferentes lugares del mundo, en diferentes iniciativas. Sin embargo, la realidad que se encuentra Dubón cuando me invitaron a este panel y estaban organizándolo es que esto es un problema bien grande y nos tenemos que poner a pensar cómo se logra. No es una cuestión únicamente de decir, ok, hay mucho plástico. ¿Cómo vamos efectivamente a lograrlo? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuáles son los recursos? ¿Con qué contamos? ¿Quiénes están? Entonces son muchas preguntas. Encima, cuando ya sabemos por diferentes medios que han publicado que la gestión de plásticos hasta la fecha no está siendo tan efectiva y es bastante difícil de lograr. Entonces, se ha promovido el reciclaje y ya sabemos que el reciclaje tiene sus limitaciones. Entonces, ahora contamos hoy con 3 expertos en economía circular, en manejo de desechos plásticos y soluciones sostenibles. Y estas personas, a través de sus experiencias, nos van a contar cómo es ese camino hacia las soluciones tangibles y sostenibles para abordar este desafío global. Y luego vamos a explorar un poco, con algunas preguntas puntuales, cuál va a ser esa ruta para lograrlo. Entonces, vamos a empezar con Linda, si nos cuentas un poco de tu experiencia. Y luego seguimos con Satoshi. Súper. ¿Ustedes me escuchan? Súper. Sí. Perfecto. No sé si está la presentación mía. Ustedes lo tienen allá, ¿no? ¿O lo tengo que compartir yo? No tienen tu presentación. Puedes compartirla. ¿No? Ok. Súper. Luna. ¿Está la presentación? Sí, la puedes compartir tú, por favor. Súper. Sí, ya lo veo. Perfecto. No, entonces sí, gracias primero gracias por la invitación. Yo en este momento estoy en Curazao, una de las islas holandesas aquí enfrente de la frontera con Venezuela. Y quiero compartirles como 5 minutos un poco la experiencia en Holanda. Yo soy holandesa, llevo 15 años en América Latina, en los últimos ya 12 casi en Bogotá. Y quiero iniciar con una lámina, una diapositiva de cómo los holandeses, porque yo escuché por la tarde las charlas, y que es muy importante la educación, que en Europa ya están trabajando en este tema 40, 50 años, sí, totalmente de acuerdo, pero mi mensaje clave también es que todos somos seres humanos. Ningún ser humano quiere limpiar su basura y nadie quiere pagar, nadie quiere caminar con su basura. Entonces, eso es lo que pasó el primer día del 2021, después del COVID, que los holandeses podrían salir de la casa. Así nos dejaron el parque en Ámsterdam. Entonces, eso también es un mensaje clave para decir que ni en Europa hemos logrado, con todo tal vez el dinero que tenemos, con toda la educación que se gastó en el tema, de lograr un país tan limpio y tal vez como la gente tan educada como nos gustaría tener. Quiero también compartirles que desde el primer plan de manejo de gestión de residuos de Holanda es del 1887, ya tiene casi 150 años. En los años 90, como finales de los años 80, el gobierno de Holanda tenía un problema gigante, que el volumen, cada vez los holandeses estábamos generando más basura, casi no había reciclaje, no había separación de la fuente, habían como estas discusiones entre el gobierno nacional con el gobierno local y el gobierno regional, que todo el mundo iba por su plan y cada municipio tenía su propio relleno sanitario, o mejor decir, un vertedero, porque no eran rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué dijeron? Desde el gobierno nacional definieron que se tenía que juntar 3, 4 expertos de los diferentes ministerios, como el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Ambiente, de Infraestructura, se llamaba así, y el Ministerio de Vivienda. Y ellos se juntaron y definieron un plan en el año 1992 con 9 temas. Y ustedes van a tener esta lámina porque para explicarlo todo va a ser un poco complicada, pero
¿Cuál era la idea? De definir todos los residuos que son residuos, todos los residuos que tenemos y definir por residuo a dónde podría ir. Entonces, tener un relleno sanitario por los residuos que no se podría o no se puede reciclar. Decir, vamos a cobrar un impuesto sobre relleno, porque el relleno debería ser más costoso que el reciclaje, para así incentivar el reciclaje y el compostaje. Prohibir unos flujos para el relleno sanitario, por ejemplo, el plástico, el vidrio, el papel y cartón orgánico, ya no se podría ir al relleno sanitario, sino se tenía que buscar una forma de tratar estos residuos. Y como les dije, tenían estos estándares mínimos. Entonces, decir, si hay una botella de PET, esta debería ser una botella de PET. Si es orgánico, el mínimo es compostaje o tal vez biogás. Tenían esta cosa de una estrategia de separación de la fuente, porque sabemos desde allá inicia todo el trabajo, es desde las casas, y se tenía esta estrategia para los residuos orgánicos. También iniciamos con los programas RED y todo lo que es muy importante es tener datos y control y seguimiento. Eso creo que también acá en América Latina es un problema grandote que tenemos. Si tú no tienes datos, no puedes poner mis metas, ni dar como metas a largo plazo ni a corto plazo. Si tú no sabes dónde estás hoy, ¿cómo vas a saber dónde tienes que estar o quieres estar en 10 años? Y si tú no tienes estos datos, ¿cómo podrías dar como el monitoreo que quieres hacer, el seguimiento a las diferentes empresas o los diferentes sectores? Entonces también estaban trabajando muy fuertemente en este tema. Yo podría hablar un día sobre solamente esta lámina, pero no voy a hacerlo, pero les voy a dejar como unas estrategias grandes para el plan que tuvimos en el año 92. Bueno, eso nos fue bien, mejoramos un montón, tuvimos menos rellenos sanitarios, construimos unos waste to energy, unas plantas, al final ya en este momento hay 4 o 5 rellenos sanitarios en el país, entonces ya íbamos bien. Y de este momento, en los 2010, surgió esta como idea de la economía circular. Entonces, en 2016 firmaron un compromiso entre el sector público y privado. Y eso lo quiero dejar muy claro, ese es un mensaje para mí como tan importante. La gestión de residuos, la gestión de plástico, la economía circular no es algo de un sector. Es por lo menos de 2 sectores y para mí son de los 4 sectores. Es del sector público, del sector privado, el sector académico, es decir, todas las investigaciones que vamos a necesitar, los estudiantes que nos pueden ayudar con los datos y necesitamos la sociedad civil. Entonces son estos 4 sectores que necesitamos. En el 2016, entonces en Holanda, se firmó este compromiso entre el sector privado y el sector público. Y este fue bien, creo que hablamos muy bien casi 10 años de economía circular y estuvimos felices. Yo creo que hasta más o menos el COVID. Y sabemos, y creo que, no escuché todo el día, pero imagino que ustedes lo han hablado, que en este momento el sector de reciclaje de plástico está de bajada. El precio de una tonelada fue como hace un año tal vez 500 o tal vez $600, ahora estamos en 250. El reciclaje, si no tenemos una legislación detrás, si no tenemos el sector público tan fuerte como el sector privado, no nos va a funcionar. Hace 2 meses la empresa más grande de reciclaje de plástico en Holanda se quemó. Ya no hay, bancarrota, ya no hay, eso es muy difícil. Y ellos dicen que si no hay legislación, si no hay monitoreo desde el sector público, ¿cómo nosotros vamos a pedir a Coca-Cola, a todas las marcas grandes, a Nestlé, a Nutresa, bueno, a todo el mundo, si tiene que hacer reciclaje, que tiene que invertir en esta cadena? Hablamos mucho de red y sí nos funciona, pero en un momento, no sé, hace los 2 años, yo no sé qué nos pasó, pero sí ya se cayó todo el mundo. Y además sabemos que el Plastic Pact que tuvimos en Europa se canceló, que tuvimos en Holanda se canceló. Entonces estamos, yo creo que en un periodo que tenemos que reinventar un poco, que es economía circular, que no es reciclaje, sino que tenemos que hablar de reducir, de reutilizar, todos esos otros conceptos, y también tenemos que hacer algo con el greenwashing. Que poner un sticker que dice que plástico neutro o cero plástico, esas cosas no nos van a solucionar el problema. Entonces quiero que dejarles muy claro, es que íbamos bien. Yo creo que en este momento, no solamente en América Latina, sino en el mundo, estamos en una crisis de la gestión de plásticos. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Ambiente en Holanda hace un par de años y en el 2022 ellos publicaron la ley de plástico, que nosotros arrancamos con un plan de plástico y luego tuvimos la ley. Y yo creo que quiero dejarles una recomendación que para mí es clave para cerrar la cadena, y es decir, cerrar el ciclo, es poner este material reciclado como
como en la botella, como meta. Entonces, en Colombia tenemos la meta en el 2025 que 50% del plástico PET debería ser material reciclado. Y en el 2030 ya 90%. Esas son cifras. Así el sector privado sí o sí tiene que trabajar en la cadena y hacer la cadena de manera sostenible. Entonces, esto para mí es uno. Y además quiero dejarles otro ejemplo, es por eso que estoy aquí hoy en Curazao, es que sí hay reducciones de plástico. No quiero decir que el reciclaje no se puede, que sí, y creo que sí trabajamos con el sector público, con el sector privado y trabajamos con el corazón, porque eso es lo más importante en el sector, sí se puede. Entonces ya aquí en Curazao estamos armando la cadena desde cero, no tuvimos nada, y en un país donde tenemos 160.000 personas, es una isla bastante chiquita, ya estamos produciendo materiales de construcción que vamos a vender aquí en la tienda. Entonces, sí, quiero dejarles también como unos ejemplos que sí se puede, pero para mí es clave trabajar con esos 4 sectores en cooperación, porque si no, va a ser muy difícil. Entonces, esta para mí, gracias, en 5 minutos más o menos, traté de hablar un poco de en qué vamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mr. Satoshi, can you hear me? Yes. Good Thank you. morning. Yes. Good morning. Just Buenos días. Solamente un momento, por favor. buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias para invitación. Thank you very much for the invitation. Can you Muchísimas gracias por la invitación. ¿Pueden ver mi pantalla? Un momento, por favor. Yes, we can. Sí podemos ver su pantalla perfectamente. ¿Ven mi presentación, mi material de presentación? Gracias. Yes. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Gracias a este amable panel. Yo voy a brevemente explicar y dar una introducción del plan japonés para gestión de plásticos y también dar el ejemplo de las tecnologías japonesas. En estos momentos en Japón, desde 1970, la ley de manejo de residuos y aseo público. Actualmente en Japón no hay ningún sistema de reciclaje. Sin embargo, en 1995 nosotros establecimos una ley de reciclaje de envases y embalajes. En esta etapa nosotros habíamos considerado el reciclaje de envases de plástico, pero en esta etapa nosotros solamente habíamos considerado solamente reciclar un tipo de desperdicio, sin embargo, de residuos. Sin embargo, en el 2001, Japón creó la Ley Básica para el establecimiento de una sociedad orientada al reciclaje o economía circular. En esta etapa tuvimos otras consideraciones y en esta diapositiva podemos ver la tendencia basado en la ley de envases y de reciclaje de envases y embalajes. Luego del 2000, la tasa de utilización de plástico incrementó, pero debido a la depresión económica y al concepto de la economía circular, vemos estos cambios. Sin embargo, nosotros todavía, o Japón todavía necesita contribuir considerablemente en la reducción de plásticos.
but Vemos un 46% de tasa de utilización de plásticos, pero en 2018 la reciclación o reciclaje de material de plástico incrementó a 84%, incluyendo la recuperación de energía. En el 2019, el gobierno japonés consideró la estrategia de recursos de gestión de plásticos, considerando la reducción de la fuente de materiales. En cuanto a la reducción considerable y para reducir los residuos, se consideraron los plásticos biodegradables y también buscar alternativas de materiales, especialmente las bolsas plásticas y el uso de una bolsa plástica. También tuvimos algunos retos al implementar esta estrategia. Con respecto al reciclaje, de plásticos y también la recuperación energética, tratamos de hacer una recolección por separado y también tratamos de implementar medidas de plásticos marinos. Nosotros establecimos algunas metas hacia 2025 y 2030 y 2035. Esto también es un poco retante en cuanto a esta situación en Japón. Yo voy a darle algunos ejemplos de utilización de los métodos alternativos de reducir el residuo de plástico. Esto es solamente un ejemplo plastic bag reduction from in the shop. Esto es minimización del plástico utilizando materiales alternativos o un método alternativo, como utilizando ciertas bolsas plásticas o bolsas de papel o bolsas biodegradables. Aquí vemos que definitivamente es importante considerar un método alternativo. Este es un ejemplo del sistema de recolección en Japón. Se considera lo reciclable y diferentes plásticos, recolección separada. Esto es lo que nosotros consideramos residuos normales. También tenemos latas, botellas vacías. Y también tenemos papel mixto. O también tenemos envase y paquetes de plástico y también pequeños residuos metálicos voluminosos. Este es un ejemplo de la separación de recolección en Japón. Esta imagen que muestro aquí muestra algunos ejemplos de recolección separada. También hemos introducido algunos sistemas de reciclaje de residuos de envases y empaques. Hay mercados para plásticos. Es un mercado bastante desglosado. Es de alto costo.
y hemos tenido consideraciones para apoyar al sistema, apoyar a los productores, ¿no? Usando el concepto de responsabilidad social. En el caso de Japón, este tipo de material, este mercado está bastante fragmentado. Solamente se consideran estos materiales son los que donde recae la responsabilidad financiera para el productor. Pero la otra parte es separar la fuente y también la recogida y transporte por separado. Luego de recolectarlo, se separa en material reciclable, se ordena, se manda a las fábricas recicladoras. Y se trata de hacer algo de recuperación energética. Aquí hay algunos métodos de materiales reciclables. Valga la redundancia, reciclaje químico y térmico. Pero como sabrán, el reciclaje de materiales y químico es un poco difícil. Cosas como plástico laminado y otros son difíciles de reciclar. En estos casos, nosotros tratamos de poder obtener algo de energía de ellos, como por ejemplo lo que se utiliza en una fábrica de cemento y otros. Esto es un poco de lo que hacemos en Japón para tratar de generar energía. Esto es residuo mezclado, pero es un sistema un poco costoso generar energía de los residuos. También se ha tratado de crear fábricas de cemento utilizando residuo de plástico. El plástico tiene un alto valor, o sea, es muy bueno para una fábrica de cemento. Pero no siempre es de todo bueno para tener un cemento de calidad. Por lo tanto, el residuo que se recibe debe ser revisado cuidadosamente. Esto es una pequeña introducción del sistema japonés, pero todavía tenemos los retos en esta área en cuanto a manejo de residuos de plástico. Muchísimas gracias. Thank you, Mr. Satoshi. Gracias, señor Satoshi. Ahora, José Rafael, si nos puedes compartir tu experiencia. Claro que sí, ya les voy a compartir la pantalla, un segundo. Ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Sí, ahí la vemos. Yes, I can see. Yes, thank you. Ok, mi nombre Sí, es Satoshi dice, la puedo ver. gusto estar acá. Hace como 3 semanas hace como 2 semanas estuve en Panamá, específicamente porque estamos empezando a hacer algunos proyectos de bioplásticos allá. Me llamó un montón la atención el comentario que hicieron del panel anterior de que hay que tener demasiado cuidado con los bioplásticos, y así es, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. Es un tema muy controversial. Yo vengo de la industria de procesamiento de vegetales, específicamente de una industria de procesamiento de frutas y vegetales. De hecho, estamos en Costa Rica y en Panamá. Y tengo pues ya bastante tiempo trabajando en desarrollo de proyectos en esta industria, principalmente desarrollo de alimentos que van para supermercados. Y cuando quise empezar a implementar proyectos de sustitución del plástico, pues me topé una barrera porque me di cuenta que aquí en Centroamérica pues no había nadie que estuviese especializado en esto, pues que habían
platos, que los carrizos, cubiertos, todo esto, pero ya para implementación en industria de alimentos no había, y lo que había era tecnologías un poco engañosas, como por ejemplo el oxo biodegradable. Ahora en el panel anterior comentaban de la palabra biodegradable, para mí esa es de las palabras más peligrosas que existe en este momento. Y lo que hicimos fue, en esta industria, empezar a hacer los desarrollos in-house, empezar a nosotros mismos a hacerle propuestas a los supermercados de qué tecnologías podíamos traer desde afuera, y me empecé a involucrar en qué eran los bioplásticos, de dónde venían, qué estaba disponible a nivel internacional. Así empecé a conocer estos materiales, así empecé a conocer la palabra compostable. Definitivamente es un mar de términos peligrosísimos que tenemos en este momento en la calle, porque tenemos que bioplástico, compostable, biobasado, oxo biodegradable, compostable, y esto le está haciendo un enredo a los consumidores. Entonces, lo que me di fue a la tarea de empezar a investigar, de empezar a entender qué eran los bioplásticos, de dónde venían, muy importante, como lo decía en el panel anterior, en qué condiciones se degradan, que si tienen que ser condiciones de laboratorio, condiciones de compostaje industrial, condiciones de compostaje casero. Me empecé a meter en el tema de compostaje, me empecé a meter inclusive a construir compostadores. Inclusive me empecé a meter bastante más a profundidad para entender los análisis de ciclo de vida de estos materiales, y ya no solo qué tan rápido se degradan. De hecho, la primera parte fue empezar a ver las velocidades de degradación, qué tan rápido se degradan. Tal vez parte de lo interesante es que como estamos en países tropicales, en realidad se favorece mucho la degradación de estos materiales. Inclusive al inicio, con los materiales que empezamos, el problema es que se degradaban demasiado rápido. Y en Panamá, uno de los problemas que tenemos es que hay algunos materiales que por humedad y temperatura se degradan rapidísimo. Pero bueno, entonces después de entender la degradación, fue empezarnos a meter todavía más profundo a nivel de entender cuál era la huella de carbono de estos materiales, desde que ellos se sintetizan hasta que los materiales ya están en la industria, y más importante, cuando ya están al final de su ciclo de vida, si van a reciclaje, si van a compostaje, si van a un relleno sanitario. Algo tan simple como sustituir un vaso conlleva, y muchas veces creemos que sustituir el plástico pues es nada más busquemos un material que se degrade rápido y listo, o que se degrade en el mar y listo, que sea hidrosoluble, pero en realidad es bastante más complejo. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, qué costos, las huellas de carbono, velocidades de degradación, la estabilidad del material, la experiencia de uso, qué tan resistente es, entre algunos de los factores. Uno de lo que a mí más me apasiona es en meterme con corporaciones en su estrategia de sostenibilidad, a empezar a entender y asesorar dónde tiene sentido implementar bioplásticos, dónde tiene sentido implementar empaques compostables y por qué. Esto es algo que no quiero durar mucho tiempo en esto para no hacerlo muy largo, pero a nivel general tenemos dos reglas generales. Las aplicaciones que mejor funcionan son aplicaciones donde tenemos muchos residuos orgánicos y aplicaciones que tienen tasas muy bajas de reciclaje. De nuevo, de esto podemos hablar un poquitito más, y después puede haber pues, todo un tema para esto, una capacitación sobre cómo seleccionar materiales, pero en realidad es algo bastante interesante, y que en realidad toda corporación, yo estoy muy enfocado en industrias de alimentos, pero toda corporación de supermercados, de industria, tiene que entender cuándo hay que implementar un bioplástico, cuándo tiene sentido, por qué sí, por qué no. Por ejemplo, algo muy breve, una botella. No tiene mucho sentido hacer una botella biodegradable, porque más bien lo que vamos a hacer es hacerle un desastre a las cadenas de reciclaje. Entonces, pues aquí hay mucha tela que cortar. Nuestra especialidad en este tiempo, desde que empecé a trabajar en esto, ha sido empaques flexibles para frutas y vegetales. Sin embargo, los últimos 2 años hemos empezado a implementar bioplásticos en lácteos, cárnicos, en café. Paralelamente hemos desarrollado un catálogo que esto no lo estamos haciendo nosotros de manera directa. Aquí lo que hicimos fue aliarnos con empresas en Asia, que sale mucho más económico, e inclusive después de medir huellas de carbono salía más bajo hacerlo en Asia que hacerlo acá. Entonces empezamos a armar un catálogo de productos amplio para atender restaurantes, supermercados, que fue algo que nos empezaron los restaurantes, y el delivery fue algo que creció mucho en la pandemia. Uno de los mayores éxitos que hemos tenido ha sido el que nosotros, no es que pues, nos metemos a vender bioplásticos, lo que nosotros hacemos es que nosotros diseñamos
aplicaciones de bioplásticos para industrias específicas. Entonces, por ejemplo, no es solo un tema de que se degrade rápido y en qué condiciones, sino yo puedo sustituir el empaque y puede ser el más amigable del mundo, degradarse rapidísimo, con una huella de carbono súper baja, que si no se ve excelente y no se ve igual o mejor que el plástico, el consumidor no lo va a comprar y el proyecto se va a desechar y se va a caer. Entonces, mucho del tema, en realidad la especialidad mía es cómo la respiración de los diferentes vegetales interactúa con los diferentes materiales de empaque y cómo esto se traduce en vidas útiles, en experiencia de uso, en menores desperdicios. El tema de diseño y desarrollo de aplicaciones es continuo, este es el día a día nuestro. Uno de nuestros clientes ancla y con el que hemos trabajado más cerca ha sido Automercado, que yo diría que Automercado es como el equivalente de Rivas Meat en Panamá, que es un supermercado líder en el alto valor agregado, con un consumidor bastante educado, y en el caso de Costa Rica, su estrategia país es el tema sostenibilidad, entonces generalmente los consumidores están muy pendientes de todos estos temas, entonces con ello lo que hemos ido haciendo es aplicación por aplicación, viendo cuándo tiene sentido, qué factores hay que tener en cuenta para seleccionar un material, qué es greenwashing, qué no, y con base en esto empezar a desarrollar aplicaciones año a año. Inclusive con ellos lo que hacemos es que nos sentamos una vez al mes con un comité de empaques, que hay departamento de compras, departamento de sostenibilidad, departamento de gestión, corporativo, marketing, y vamos viendo la estrategia de qué vamos a ir sustituyendo paso a paso. De lo más importante del modelo de negocio nuestro es que nosotros, sino el tema de que implementar un bioplástico, si este bioplástico termina en el mar, termina en un río, termina siendo contaminación como cualquier otra. Y esta es de las principales críticas que tienen estos materiales, y de nuevo, hasta se comentó o se ha comentado hoy durante el día. Entonces lo que nosotros intentamos fue, bueno, ¿cómo podemos entrarle a esto? ¿Y cómo podemos de esta crítica o de esta debilidad convertirla en nuestra fortaleza? Entonces lo que hicimos fue un modelo de negocio en donde nosotros empezamos es cómo, en primero, educar al consumidor, ser muy claros, que aquí yo diría donde está el primer error que están teniendo los bioplásticos, que no hay información clara sobre qué es este material, de qué está hecho, cómo hay que hacerlo, cómo hay que gestionarlo. Inclusive ya los nuevos diseños vienen hasta con un código QR que le explica a la persona cómo degradar este material en su propia casa, cómo puede hacer su propia compostera, si no puede hacer su propia compostera, dónde puede conseguirla. Y si no quiere hacer ninguna de las dos, nosotros estamos armando pues una red de recuperación de bioplásticos en donde nosotros pues queremos ser los primeros y estamos siendo los primeros en Centroamérica en armar una red de recuperación de bioplásticos, porque de nuevo yo creo que pues creo que hoy estamos enfocados en el tema plástico y en el tema reciclaje. Sin embargo, es muy claro, es totalmente claro que los bioplásticos vienen a ser tema del día a día para nosotros en los próximos 10 años. Entonces, al igual que como tenemos que enfocarnos en gestionar el plástico, en gestionar el vidrio, los bioplásticos tienen que tener una gestión correcta. Entonces, pues nuestro enfoque es ser los primeros en la región que estamos en esto. Estos materiales nosotros los recuperamos y los llevamos a instalaciones de compostaje. De nuevo, creo que nuestra especialidad es entender qué material se degrada en qué condiciones y si una vez que lo implementemos, qué estrategia de gestión tenemos que hacer alrededor de esto. Nosotros continuamente trabajamos con la Universidad de Costa Rica, tenemos dos alianzas, una con la Escuela de Ingeniería en Biosistemas, otra con la Escuela de Ingeniería en Alimentos, que con ellos somos con los que analizamos la interacción de los materiales con los alimentos. Y con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología, con ellos son con los que nosotros caracterizamos la degradación de todos estos materiales, si es en compostaje casero, si es en agua, si es en compostaje industrial. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que nosotros hacemos, y específicamente lo que nosotros queremos es facilitar la transición del plástico, y lo hacemos diseñando, produciendo y comercializando estos materiales, pero lo más importante son los servicios de gestión, que ese es el fuerte de nuestro modelo de negocio, que es la recuperación de estos materiales. Entonces, eso es un poco de lo que hacemos. Muchas gracias, José Rafael. De todo lo que nos han conversado nuestros tres panelistas, me quedo con la importancia de la interconexión entre los diferentes sectores. Han mencionado al sector gobierno, han mencionado a la empresa privada, a los desarrolladores, a los científicos, pero también la responsabilidad de la sociedad civil de asumir su rol. Cuando tenemos todos estos actores, tenemos que ir
dividiendo o definiendo cómo se va a lograr o cómo vamos a hacer efectiva nuestra ruta. Linda, cuéntanos un poquito por qué o cómo el financiamiento es clave en el tema del manejo de desechos plásticos. Sí, yo creo que hay unas cosas claves que tenemos que entender, que primero que la gestión de residuos es un servicio público, como es el agua y como es la electricidad. Y mientras tanto que en el mundo, todo el mundo ya está, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas, yo creo que por lo menos nosotros acá tenemos un teléfono, tal vez no pagamos por la gestión de residuos. Y es algo clave, básico, para mí, para financiar la cadena, y no solamente para financiar la cadena, sino para que la gente haga parte de esta cadena, que se siente responsable para la gestión que se está generando día a día. Entonces, para mí ese es un primer paso, es decir, como en mi hogar, yo soy responsable, yo pago la factura de agua, lo pago la factura de electricidad y pago la factura de la basura. Y segundo, si ya el residuo llega al relleno sanitario, también tenemos que pagar. Y no solamente nosotros de los hogares, sino también la industria. Entonces necesitamos, si alguien, yo sé que hoy la situación en Panamá está horrible porque vi unas fotos esta mañana del relleno sanitario. Es que no, si no hay dinero para cumplir con los requisitos mínimos, es decir, tapar, extracción de biogás, el agua lixiviado, nunca vamos a tener en realidad un relleno sanitario que cumple con los estándares. Y vamos a tener problemas como ustedes tienen ahora en la ciudad de Panamá, del humo y toda la afección de las personas que viven alrededor del relleno sanitario. Y aparte hablamos del sector privado, es que también los productores grandes, de las marcas grandes, también tienen que cumplir con su rol. Y eso se llama el Polluter's Pay Principle. Entonces, cada persona que genere residuos debería pagar su parte. Y es decir, entonces, si nosotros pagamos o ponemos en el mercado envases y empaques, aparatos eléctricos, llantas, que también es un problema grandote en la región, pero también medicinas, pilas, vehículos. El productor de este aparato debería pagar por la gestión y ojalá por el reciclaje al final de la cadena. Y eso se llama la responsabilidad extendida del productor. Entonces, es importantísimo que no solamente un actor pague por su generación o por el residuo que genera, sino que todos vamos a pagar por esto. Y yo creo que si en Panamá queremos implementar algún sistema así y financiar la cadena, no solamente se puede mirar a los bancos como el BID o IFC o el Banco Mundial, no, es que es también buscar la responsabilidad que tiene cada panameño. Y por eso también mi sugerencia es hacerlo en un plan y que no solamente mirar a los hogares, porque las personas van a decir y la industria va a decir no y los panameños. Yo creo que es un plan así integral donde todos paguen su parte y su responsabilidad. Muchas gracias. Creo que algo importante que dijiste fue la responsabilidad de todos, particularmente de los gobiernos. Y hay gobiernos que vienen haciendo, o países que vienen haciendo un trabajo quizás un poco más avanzado a lo largo de la historia o por muchos más años. En ese sentido, señor Satoshi, considerando la historia que tiene Japón con el tema de manejos de desechos, ¿qué dificultades actualmente considera usted que enfrenta el país para encontrar o seguir desarrollando soluciones efectivas? Yes. In case of Japan. Sí, en el caso de Japón, es muy importante establecer o tener una gestión o un manejo de residuos, pues desde 1995, al establecer un sistema de reciclaje y durante el tiempo que se estudió este sistema y pues la parte importante es el cómo separar los residuos de acuerdo a la fuente de esos residuos.
El residuo plástico tiene varios tipos de residuo plástico. Y la parte financiera también es muy importante. El cómo colaborar con varios sectores. Y para poder hacer esto es necesario poder separar la recolección en los puntos fuente. Cómo se logra promover o cómo logramos promover la separación de los diferentes tipos de residuos. También hay que buscar la prevención o la reducción de residuos plásticos mediante la introducción de algunos métodos alternativos para reducir el uso de plásticos. Esta es una gestión de plásticos o manejo de plásticos de forma eficiente, evaluando el impacto social y el impacto financiero. Esta es mi opinión. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Si nos enfocamos en el tema de la transición de materiales, José Rafael, en tu experiencia, ¿qué está dificultando la transición del plástico hacia otros materiales, especialmente en la región o en los países en los que estás trabajando actualmente? La cantidad de trabas o lo que está dificultando son un montón. Yo diría que de las principales es el greenwashing, un caso que sí, greenwashing sin duda diría que es de las primeras. Creo que el consumidor estamos clarísimos que el consumidor inclusive está dispuesto a pagar más, y todas las encuestas que se hacen en todo lado dicen que el consumidor por un material sostenible está dispuesto a pagar más. Entonces diría que ni siquiera es un tema de precio. Pero veamos estos dos casos. En Costa Rica hace como 2 años se prohibió el styrofoam y fue en realidad relativamente simple sustituir el material que más se utilizó para sustituirlo fue el bagazo de caña, que el bagazo de caña también ya se está utilizando en Panamá. Y estuvimos como un año y medio en donde creo que la transición se estuvo haciendo súper bien, y después lo que empezó a suceder es que en el mercado apareció el bio styrofoam, en donde toman el mismo styrofoam y le ponen algún aditivo y ya dicen que es bio, y entonces ya puede entrar al país. Entonces hemos visto cómo pues, las mismas empresas importadoras de plástico buscan algunas salidas legales para intentar evadir leyes que se han ido implementando. Y esto hizo que ahora el styrofoam volviera al mercado y disminuyera la cantidad de fibras que se estaban empezando a traer y estaban empezando a implementar. En el caso del bagazo de caña, es una fibra de baja huella de carbono, apto para compostaje casero, que estaba funcionando súper bien. Tiene menos de 15 centavos de dólar, entre 10 y 15 centavos de dólar cuesta este material, entonces es súper viable. Otro que sucedió después, el plástico, entonces se empezó a mezclar con aditivos o se empezó a mezclar con minerales, y entonces ya se le dice que es un plástico biodegradable, o se le pone aditivos OXO y ya se dice que es biodegradable. Entonces diría que la principal tema que estamos teniendo es el greenwashing que está sucediendo. Otro caso que me interesa mencionar es en México. Nosotros hemos estado haciendo ya algunos proyectos en México, y en México hace, si no me equivoco, fue como 4 años, en Ciudad de México pasó una ley de prohibición de prohibición del plástico de un solo uso. Esto fue muy bueno porque hizo una proliferación de empresas que se enfocaran en traer, diseñar, producir materiales. Esto definitivamente no pasa si estuviera acá, pero... ¿Qué pasó? Ok, perfecto. Linda y Satoshi todavía están, entonces. ¿Somos nosotros? No. Ninguno. Ok, bueno. Dificultades técnicas. Creo que lo que nos podemos llevar un poco del panel, que realmente para hacer el último panel de la tarde, gracias a todos por los que están aquí, pero es muy interesante poder tener esta experiencia, ver 3 zonas horarias totalmente distintas, pero
tres experiencias completamente válidas que definitivamente uno no puede hacer copy-paste. No todo lo que funciona en Japón va a funcionar aquí, lo que funcionó en Países Bajos no va a funcionar tampoco necesariamente en Latinoamérica o el Caribe. Sin embargo, con la presencia y el trabajo de todos los sectores se pueden lograr las adaptaciones correspondientes para que las soluciones puedan ser integrales. Creo que eso es lo que yo me llevo, y me gustaría mucho también ustedes que se lleven ese mensaje, que no es únicamente jalar la carreta desde un sector. Es importante la convergencia de todos los sectores, desde llevar el mensaje en 1 minuto y medio a través de las redes sociales para poder explicar los conceptos y hacer educación, hasta poder llevar el mensaje desde los científicos hacia los tomadores de decisiones, hacia los donantes, que al final el recurso financiero es lo que va efectivamente a impulsar. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos todos a la hora de ir al supermercado y elegir las mejores soluciones. Sí. Volvieron. José Rafael, estábamos quizás cerrando un poquito, no sé si tendrás alguna recomendación final para pasos a seguir, o quizás ese mensaje final de cómo se logra efectivamente esto, cómo podemos continuar de manera efectiva, o quizás arrancar como fuerzas de manera efectiva toda la gestión del residuo plástico, especialmente aquí en Panamá. Yo creo, vamos a ver, cómo se logra definitivamente es bien retador y es muy amplio. Sin embargo, tengo una serie de comentarios que me interesa. Uno, creo que a todos nos va a ayudar, todas las industrias, una separación obligatoria y que se exija. He visto ciudades en donde se hacen hasta auditorías, en donde pasa un auditor aleatoriamente a casas, a comercios, y si la separación de residuos no se hace bien, se ponen multas importantes, que esto mismo ayuda a financiar esta misma gestión de residuos, y el que sí hace su trabajo haciendo la separación correcta, más bien tiene menores costos de recolección. Entonces creo que esto es algo que es súper económico de implementar. Dos, definitivamente en la gestión de residuos, si hay que invertir en infraestructura, los camiones deberían estar separados porque es mucho más económico que la separación las hagan las personas, los comercios, que ya lo hagamos en un lugar en donde llega todo contaminado. Cuando le tocamos los bolsillos a los comercios y a los consumidores con multas, ahí ellos sí se van a dar la tarea de separar. Definitivamente lo de invertir en infraestructura de economía circular, de compostaje industrial, de separación de residuos, esto es bastante importante. Nosotros los cambios más fuertes los hemos visto a nivel de legislación. Cuando hay legislación, pero legislación bien redactada, hemos visto que sí hay avances importantes. Y lo último que quería decir es el tema del greenwashing. Palabra biodegradable, el oxo biodegradable, mezclas con minerales, y con las palabras biobasados hay que tener mucho cuidado. Entonces el tema educación, el tema de que todos estos materiales estén bien identificados, bien explicados, es vital. Acaba de salir un estudio en el Reino Unido en cómo los bioplásticos y empaques compostables que estuviesen adecuadamente etiquetados quintuplicaron la recuperación de estos materiales y aumentaron un 30% el reciclaje de esto, el reciclaje de los otros materiales que venían contaminados, y de un 22 a un 9% bajó la cantidad de materiales contaminados que llegaban a los lugares en donde se hace esta separación de materiales. Perfecto, muchas gracias. No sé si seguimos. Ok. Linda y señor Satoshi, desde su experiencia, si nos pueden mencionar muy rapidito cuáles serían su recomendación para la región, como de las mejores prácticas, cómo ven el panorama para poder arrancar y efectivamente lograrlo. Bueno, muy rápido, es que es una tarea bastante difícil, pero yo creo que lo más importante es hacer leyes. Esa es la parte más fácil. Lo más difícil es implementar legislación y hacer el seguimiento. Y allá creo que nos falta mucho, y que yo veo, por ejemplo, ahora en Europa, es que el sector
privado tiene un poder mucho más grande que el sector público. Y acá creo que en esta región es aún peor, aún más así la situación. Entonces, si tú desde el sector público quieres organizar el sector, quieres ponerlo en las cosas básicas, tienes que tener no solamente muchos recursos, sino también gente en realidad que quiera hacerlo a largo plazo. Y con el sistema que tenemos en América Latina, que tenemos cambios cada 4 años, y no solamente al nivel nacional, también al nivel local, eso sí es muy difícil. Entonces, necesitamos un plan a largo plazo, necesitamos un plan que se puede implementar, que se puede seguir y que hay recursos. Y no hacer cositas chiquitas. Y además tenemos que entender que el problema del plástico, nosotros, y vamos a ser sinceras, vamos a ser como honestas, todo el mundo quiere una vida fácil. Entonces, todo el mundo, si yo llego al supermercado y no traje mi bolsa, no voy a devolverme a la casa para buscarme una bolsa, yo me compro una bolsa. Hasta yo, la más ambientalista del mundo. Entonces, eso es una cosa que el capitalismo, es que, yo siempre estoy diciendo, es que la única forma que el capitalismo quiere es reciclaje, porque allá se puede ganar plata, pero reducir, reutilizar, allá nadie se gana plata. Entonces, ¿quién quiere hacer cosas así? Es muy difícil. Entonces, ser honestas, es que la mayoría de la gente va a seguir utilizando plásticos. Entonces, si queremos reducir y queremos arrancar con toda la economía circular, no solamente con el reciclaje, necesitamos un plan a largo plazo, pero no solamente el plan, sino el seguimiento, el monitoreo y los recursos que vamos a necesitar para la implementación. Y si no lo tenemos, no lo vamos a lograr. Y creo que eso es la parte más difícil entre todos, tener este plan a largo plazo. Muchas gracias. Señor Satoshi, desde su experiencia, ¿alguna recomendación? Latinoamérica y el Caribe, ¿qué es adecuado para el manejo de residuos? Yes. In my experience in Latin America, the situation in the country is very different from the island country and the land country like Caribe and also the Central America like Mexico, and also the Peru or something. Then in case of the land country, maybe collection system is not so established in my understanding, especially in rural area. Debidamente establecidos, especialmente en áreas rurales, pensaría yo. Hay que poder implementar sistemas de separación, de recolección separada, y también poder segregar los residuos en cada lugar es importante. Y en los países insulares quizás hay algo de sistemas de recolección segregada o separada. Quizás para esos países hay que tratar de implementar un sistema de reciclaje más amplio, pero es una pregunta difícil. Los países insulares, el costo del transporte de los reciclables es muy alto, por lo tanto es muy difícil hasta donde tengo entendido. Pero en el caso de Panamá, sé de una fábrica de cemento en Panamá y creo que una solución podría ser que luego de separar los plásticos, quizás se podría considerar llegar a alguna especie de colaboración con la fábrica de cementos para poder desarrollar nuevos materiales. Pensaría yo que se puede hacer, pero quizás es un tema difícil. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a los 3 panelistas, a los 3 expertos por compartir las experiencias, despertarse muy temprano algunos y otros estar hasta un poquito más tarde. ¿Preguntas tenemos? No. ¿No? Si hay alguna pregunta. Bueno, les agradecemos mucho. Marcha. Bueno, yo creo que se merecen un aplauso. Gracias por acompañarnos. Thank you very much.